mente, se me ha olvidado poner a grabar, muchachos, qué pena con ustedes, ya lo pongo nuevamente. Fue la forma como se le vendió a la gente del común las cruzadas. Pero detrás de eso lo que había realmente era un poder eh, económico de un lugar específico. Y ese lugar era Jerusalén. Recuerden ustedes que en Jerusalén fue donde mataron a Jesucristo, según nuestra religión católica o cristiana, ¿cierto? Fue el lugar donde crucificaron a Jesús. Pero después de esto, que estamos hablando que ya vimos lo que fue el imperio bizantino, el imperio carolingio, pasaron los romanos, todo lo que ya hemos hablado. Después de esa época, Jerusalén se convirtió en una ciudad muy importante. Y Jerusalén es una ciudad donde hay tres religiones hoy. En el 2020, Jerusalén está partida en tres grandes pedazos. La parte católica, la parte musulmana y la parte judía. Vuelvo y les digo, las tres grandes religiones del mundo se encuentran en una sola ciudad. En esa época, Jerusalén era la ciudad más importante que había entre Asia, África y Europa. Hagan de cuenta que Jerusalén era un peaje, pero un peaje muy importante. Es decir, que el que fuera gobernador de Jerusalén se iba a quedar básicamente con el control político y el control económico de la ruta más importante de comercio del planeta en esa época, que era la ruta de la seda, la ruta que venía desde Asia, pasaba por la India, llegaba a Jerusalén, se dividía para Europa y se dividía para el norte de África. Entonces, Jerusalén era un punto estratégico muy importante, era un peaje. El que pusiera a Jerusalén en el mapa, el que gobernara Jerusalén, decía cuánto cobraba de peaje, decía cuánto cobraba impuestos, decía a quién le cobraba impuestos y de qué forma se iba a utilizar la plata de los impuestos. Entonces, realmente lo que había detrás de todo eso, detrás de esa situación de guerra entre unos y otros, no era tanto un asunto religioso, sino un asunto económico. El que se quedara con Jerusalén se quedaba con un gran presupuesto de prácticamente medio planeta conocido en esa época, y Jerusalén se convirtió en una ciudad pero fundamental para todo lo que era la economía de la Edad Media. Por ese motivo, gobernar y conquistar Jerusalén era un asunto fundamental para los pueblos árabes y para los pueblos católicos. Y las guerras santas se dieron precisamente por quién gobernaba Jerusalén. Entonces aquí les digo en la guía, que realizaron alrededor de ocho cruzadas. En esta imagen que ustedes están viendo acá, como les digo, se alcanza a ver, si la alcanzan a ver un poquito más grande que la que amplío. Estos vienen siendo los soldados árabes. Si ustedes se dan cuenta la ropa, el vestido, los cascos, vean inclusive el vestido de la defensa de los caballitos, son muy diferentes a estos que eran los católicos. Les muestro, ay, se me movió. No, vuelva. Gracias. Les muestro acá. Esta que era la orden de católicos, que ustedes se dan cuenta ya el vestido era distinto. Varias cruces distintas, pero todas eran cruces, o sea, todos tenían que ver con la religión católica. Vuelvo y repito, habían unos que tenían unos intereses más que otros, pero todos realmente lo que querían era quedarse con Jerusalén, porque quien se quedara con Jerusalén decidía sobre la plata de prácticamente medio planeta conocido en esa época. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hizo? Fueron 8 guerras, de las cuales que las primeras mandaron a gente pobre, que fueron católicos muy pobres, que prácticamente fueron masacrados por los árabes. Y ya cuando se dieron cuenta de cómo estaban de fortalecidos los árabes, ahí sí mandaron soldados importantes, que ahí sí vinieron las guerras que acabó con tanta gente. ¿Quién lo permitió? Un señor, este señor que era papa, el papa, por lo menos que ya existía la figura del papa, el papa Urbano II. Él fue el primero que dijo que tocaba defender la guerra, la tierra de Dios, y dijo que Dios se le había aparecido en un sueño y le había dicho que su función era defender a la tierra y la religión católica de los bárbaros de los árabes.
en ese orden de ideas, pues prácticamente se dijo que si usted mataba a alguien árabe, estaba bien hecho, porque Dios lo premiaba por matar árabes, porque su función como católico era servir a Dios, y si Dios lo mandaba a matar a la gente, era porque así era, tocaba hacerlo. O sea, imagínense hoy en pleno siglo XXI, que podemos mirar esa relación histórica, que un Dios le diga a uno que lo bueno es matar a otro, pues qué tipo de Dios es ese, ¿no? Pero en ese orden de ideas, pues así fue como se fomentó la guerra. El mismo Papa le dio la orden y los bendecía, les echaba agua bendita a las espadas y todo, y les decía, usted está bendito por Dios, vaya y mate a los otros. O sea, el mismo Papa le daba la orden y le decía, si usted iba a matar a los otros, le iba muy bien. Entonces, pues era un asunto bastante triste, y para que ustedes se den cuenta cómo se manipuló la fe católica. ¿Listo? Muchachos, les voy a presentar un video donde explica un poco más de eso y volvemos al tema, ¿vale? Entonces me corro un momentico aquí que... Están acá, regálenme 2 minutos. ¿Listo? Ahora sí. Video. Las Cruzadas, una serie de guerras extremadamente violentas que empezaron hace casi 1000 años, en la Edad Media, una época cuando los cristianos europeos entraron en conflicto con los... Pero, ¿se escucha, muchachos? Sí, señor. Listo, déjenlo fuera. Sí. Ok. Lo pongo. Mira, que aquí ya Las Cruzadas, una serie de guerras extremadamente violentas que empezaron hace casi 1000 años, en la Edad Media, una época cuando los cristianos europeos entraron en conflicto con los musulmanes del Oriente Medio, con el objetivo inicial de restablecer el control apostólico romano sobre la Tierra Santa. En general, y de una forma muy simplificada, porque no compartían las mismas creencias. Es difícil imaginarlo, lo sé. En 1095, el Papa Urbano no estuvo muy de acuerdo con el establecimiento de pueblos islámicos en la Tierra Santa, pero como sabemos, esto generó problemas, porque esta también era la Tierra Santa de esta gente, ellos también lo adoraban. A este Papa claramente no le gustaba compartir, y decidió que toda la Tierra Santa tenía que ser reclamada por los cristianos. ¿Y cómo planeaba hacer esto? Sencillo. Dijo que cualquier cristiano que lucharía por él y la Iglesia en la Tierra Santa tenía la entrada al cielo asegurada. Naturalmente, para la sociedad de aquella época, los cristianos no pudieron rechazar esta oferta y aceptaron viajar al Oriente Medio y restaurar el reino de los cielos. Así empezó la primera cruzada. Inicialmente parecía ser algo sencillo, pero hubo flejes de problemas como el mal diseño de los barcos que transportaban a los caballeros cristianos, enfermedades y tormentas. Y eso es si tenías la pasta para ir en barco. Sí, la mayoría tuvo que viajar a pie. En efecto, la primera cruzada tardó tanto tiempo después de tanto caminar y muchos movimientos y luchas, que los cristianos acabaron sin suministros y tuvieron que alimentarse de cosas horribles como sangre, meada y cadáveres podridos. No fueron los mejores tiempos. Pero a pesar de todas estas dificultades, los cristianos consiguieron llegar y ocupar grandes partes de la Tierra Santa, como Damasco, Antioquía y la gran ciudad de Jerusalén, en solo 4 años. Ah, perfecto, victoria para los cristianos, problemas solucionados, nos vamos para casa, chati piruli, ¿no? No, los musulmanes no se iban a rendir tan fácilmente, contraatacan y conquistan la ciudad de Edesa. Así que, ¿qué hizo el Papa? Otra cruzada. En 1147 los cristianos vuelven a la Tierra Santa con mucha prisa, y esta vez pierden. Los musulmanes los revientan tanto que se mandan a mudar y se quedan como 40 años planificando exactamente qué hacer ante esta situación. Hasta que tuvieron un nuevo plan innovador, una tercera cruzada, y esta es una grande, en 1187 liderada por Ricardo Corazón de León, que de verdad tenía el corazón de un león. Nah, es broma, pero es rey de Inglaterra, y empieza una guerra contra Saladín, un caudillo muy poderoso que lidera el ejército de los sarracenos. Ricardo lleva un gran ejército de cristianos para luchar contra los sarracenos, y empieza un conflicto enorme. Pero al final no tiene nada que ver con los musulmanes. No, al final los cristianos empiezan a luchar entre sí. Por eso, más de la mitad decidieron marcharse para casa, dejando a Ricardo ahí solo. Pero Ricardo tuvo suerte, porque la verdad es que Saladín no era tan malo como decía la mayoría, y este acepta un tratado de paz con los cristianos. Y se supone que se acaba ahí, ¿no?
Pues no, tristemente no. Porque en 1202 el nuevo papa decide empezar una cuarta cruzada que no consigue nada. Seguida por la quinta cruzada que no consigue nada. Seguida por la sexta cruzada que no consigue nada. Seguida por la séptima cruzada que no consigue nada. ¿Listo? Bueno, entonces básicamente, si pudimos ver el video, pues qué es lo que explica en el video? Las cruzadas católicas. Y lo que él dijo, o sea, fueron cruzadas que a la hora de la verdad, pues no consiguieron nada, porque lo que ganaban en una, lo perdían en la otra. Y además que fueron muy mal planificadas, lo que están diciendo ahí es cierto. Mucha gente murió inclusive antes de llegar a pelear. Y murieron antes de llegar a pelear porque no tenían comida, les tocaba caminar, imagínense, caminar prácticamente un continente entero, caminando todos los días para llegar a pelear. Profe, una pregunta. Dime, Mariana, dime. ¿Por qué tenían que pagar para andar en barco? A ver, es que eso depende de dónde salían. Entonces, acordemos de Europa que vimos en el primer periodo. Si venían desde Inglaterra, les quedaba más rápido darle la vuelta por el mar, entrar por el mar Mediterráneo, porque Europa, Inglaterra, por ejemplo, es una isla, la isla de Gran Bretaña. Entonces les queda mucho más rápido irse en el barco, dar la vuelta, que caminar, atravesar la montaña. Acordémonos de las montañas nomás viendo el Tour de Francia. Ellos ahorita están corriendo en esas montañas, en las montañas de los Alpes suizos. Eso les hubiera tocado levantarlo a pie y a caballo y caminando. Y les tocaba llevar la pólvora y los cañones y todo eso caminando. Entonces era una vaina muy demorada y a la hora de la verdad, pues cuando ya llegaban a pelear, no tenían comida, ya llegaban cansados, ya llegaban, y por eso lo que ganaban en unas, sí, en unas guerras, pues los perdían en las otras. Aquí él habla de dos elementos fundamentales. Una palabra curiosa, los sarracenos. Los sarracenos era el nombre del ejército árabe, como de decir nosotros el ejército colombiano, y otro distinto que sea el ejército chileno, era el nombre. Entonces los sarracenos eran los soldados de élite, eran los soldados importantes de los musulmanes. Y en el lado de los católicos, habían unos que se llamaban los templarios. Los templarios que eran del temple, o sea, los que tenían la coraza, se supone que venían protegidos por la Virgen María y por eso ellos tenían en el escudo de ellos que era azul, como el color de la ropa de la Virgen, y era una cruz azul. Ellos eran los templarios que eran como el ejército de élite de los católicos. Y esa fue una batalla muy fuerte entre los católicos templarios contra los musulmanes sarracenos, que como lo vieron ahí, fue comandada por un rey que se llamaba él tenía un apodo que era Guillermo Corazón de León, que me olvidó el nombre. No me acuerdo que era Guillermo, pero el apodo era Corazón de León. Y de él, por ejemplo, aparece un puntico en el cual ustedes van a investigar quién era y por qué tenía ese apodo. Y a la hora de la verdad, él fue el único de todos que logró medio hacer una paz que durara más o menos 50 años entre árabes y católicos, hasta que hubo un nuevo papa y el nuevo papa volvió y destruyó la paz que había dejado el señor, el rey, se me olvidó el nombre, Corazón de León. León, ay, no, que me olvidó ahorita el nombre. Muchachos, entonces, esa es la explicación de la guía, básicamente para que la tengan ahí pendiente. Para que la tengan pendiente ahí, por favor, háganla. Ya saben, ya les dije, no que dejen colgar de ahí. Ya saben que hay bastante que hay que hacer de trabajo, ¿listo? Ricardo primero, Ricardo Corazón de León, que era el apodo del tipo, Ricardo primero Corazón de León. Ahora sí, por favor, muchachos, entonces, hagan las guías, no se cuelguen, entréguenla, ya le leí que hay mucho que hacer. Guía 6, 7, 8, que es esta, y plan de mejoramiento, lo que tienen que hacerlo, y todo va a estar dar para este viernes. ¿Listo? Los que no me han entregado la guía número 7,
guía número 7 y esta. Los que me han entregado las 7 y no me entregaron las 6, guía número 6 y esta. Y los que no me han entregado nada, las 3 guías. Y que además tienen que hacer plan de mejoramiento, las 3 guías y el plan de mejoramiento. ¿Listo? Profe, Dime. ¿y las guías se pueden entregar por correo? No, por la plataforma, por el Moodle o en físico en el colegio. Yo de hoy en 8 Ok. voy al colegio a recoger guías. ¿Listo? Ya, profe. Muchachos, que va a